Hola, mi nombre es Enrique Ayuso Fernández y soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y junto con las profesoras Luisa López Banet y Marina Martínez Carmona queremos presentar esta comunicación al primer Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior, un reto para las áreas del conocimiento. El título de nuestra comunicación, como podéis ver, es el de Conocimiento inicial sobre las competencias científicas entre los futuros maestros y maestras de primaria de la región de Murcia. La estructura del trabajo que presentamos es la siguiente. En primer lugar, definimos el marco de nuestra investigación, en la cual entraremos en lo que entendemos por competencias científicas y la necesidad de formar al profesorado para conseguir el desarrollo de estas. En segundo lugar, estableceremos los objetivos de nuestro trabajo, la metodología de la investigación que hemos llevado a cabo, los principales resultados obtenidos y una breve discusión sobre estos resultados y las principales conclusiones de la investigación. Uno de los objetivos prioritarios de nuestro sistema educativo es la alfabetización científica de nuestros estudiantes. Entendemos que una buena aproximación a esta alfabetización científica es la dada por la OCDE en el año 2015 como la habilidad para interactuar con cuestiones relacionadas con la ciencia y con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo. La consecuencia o la consecución, mejor dicho, de la alfabetización científica va a incidir positivamente en las actitudes hacia las materias científicas y en la elección posterior de itinerarios científicos por parte de nuestros estudiantes. Difícilmente, sin embargo, se podrá conseguir esta alfabetización y, por lo tanto, la adquisición de estas competencias científicas si no partimos de un profesorado adecuadamente formado en las mismas. Necesitamos tener claro desde el principio lo que estamos entendiendo por competencias científicas y consideramos que tienen estos 4 elementos de forma prioritaria. Describir y explicar y predecir fenómenos naturales, comprender los rasgos característicos de la ciencia, formular e investigar problemas e hipótesis, documentarse, argumentar y tomar decisiones personales. Necesitamos formar al profesorado para conseguir el desarrollo de estas competencias científicas. Somos conscientes de que una realidad habitual en las aulas de primaria es el predominio de la transmisión de contenidos conceptuales, en las que apenas hay una contextualización ni relación con otras áreas, con pocas actividades prácticas y con una sobreutilización de los libros de texto. Durante la formación inicial del profesorado de primaria, también consideramos que hay una falta de experiencias previas en actividades de investigación escolar. Por lo tanto, consideramos que se necesitan enfoques educativos que promuevan el aprendizaje integrado de los contenidos de ciencias y permitan comprender cómo funciona la ciencia. Los objetivos de nuestro trabajo son los siguientes. El principal, evaluar los niveles de conocimiento procedimental en ciencia básica que presenta una muestra de estudiantes del grado de educación primaria de la región de Murcia al comienzo de su formación en las materias de didáctica de las ciencias experimentales. Un objetivo complementario será el de establecer las principales implicaciones educativas para los estudios de didáctica de las ciencias experimentales en el grado de primaria para que estos se adecúen a la adquisición de estos conocimientos. En cuanto a la metodología que hemos empleado, hemos seleccionado una muestra incidental de 101 estudiantes del segundo curso del grado de Educación Primaria de la Universidad de Murcia, que se encontraban en el comienzo de la primera de las asignaturas del área de didáctica de las ciencias experimentales. Puesto que la población total de alumnos y alumnas matriculadas en esta asignatura era de 420, partimos de un error muestral del 8,51%. Los procedimientos que hemos investigado son los siguientes. En primer lugar, lo que conocemos como identificación y control de variables. Nos referimos a poner a prueba la capacidad de nuestros estudiantes para delimitar cuáles son las variables relevantes e irrelevantes para un problema que se estudie e identificar las variables dependientes, independientes y controladas. En segundo lugar, vamos a intentar conocer
lo que saben sobre el establecimiento de hipótesis, es decir, pretendemos valorar si a partir de un problema con una variable dependiente específica son capaces de identificar al menos una hipótesis comprobable que aporte posibles soluciones a la situación planteada. En tercer lugar, lo que llamamos definición de operaciones. Nos referimos a aquellas destrezas que permiten a los estudiantes reconocer un problema y plantear los interrogantes a considerar en una investigación. En cuarto lugar, el procedimiento científico denominado interpretación de tablas de datos y de gráficas. Se trata de que o bien sean capaces de interpretar un gráfico que representa los datos o bien identifiquen la relación entre variables en una tabla de datos. Y por último, el procedimiento que denominamos diseño experimental, es decir, conocer la capacidad de nuestros alumnos de seleccionar un diseño adecuado en una investigación para poderla comprobar. En cuanto al cuestionario que hemos seguido, este se ha aplicado con estos procedimientos científicos que podemos ver en esta tabla. La identificación de control y control de variables, el establecimiento de hipótesis, la definición de operaciones, la interpretación de tablas de datos y gráficos y el diseño experimental. En la segunda de las columnas, el número de ítems que hemos aplicado en cada una de las variables analizadas. Tenemos que decir que hemos utilizado un test ya validado por Cacceni en el año 2005 y que nos parece suficientemente riguroso. Los datos han sido recogidos en Excel y tratados estadísticamente con el programa SPSS versión 24. Además, hemos utilizado la prueba de Kruskal-Wallis para el estudio de la relación entre más de dos variables. En esta tabla podemos ver una primera aproximación a los resultados obtenidos. En la primera de las columnas, las variables o procedimientos científicos analizados. En la segunda columna, el número de estudiantes que han respondido al cuestionario. En la tercera columna, la media de las calificaciones para cada una de las variables analizadas, la desviación estándar, los valores mínimos y los valores máximos en cada una de las variables. Como se puede apreciar, con respecto a la identificación y control de variables y con respecto a la interpretación de datos y gráficos, partimos de una situación que podemos considerar positiva. Las calificaciones medias en los distintos ítems planteados están en torno a 8,6 y 7,6 puntos. Una puntuación algo más baja para la definición de operaciones y para el diseño experimental, como vemos con valores en torno a 6 puntos, y un valor mucho más bajo para todos los ítems relacionados con el establecimiento de hipótesis, como vemos con una calificación de 3,75 puntos de media de todos los ítems con respecto a esta variable. En esta otra tabla analizamos estos mismos datos con algo más de detalle. Podemos ver en la primera de las columnas los distintos procedimientos científicos analizados. En la segunda columna, todos aquellos que no han obtenido ningún tipo de respuesta. En la tercera columna, aquellos en los que mayoritariamente las respuestas no eran correctas, por eso hemos considerado que el conocimiento es bajo. Aquellos en el que el número de respuestas correctas e incorrectas está prácticamente al igual. Y por último, en la última de las columnas, en aquellas situaciones en las que los alumnos han respondido correctamente a todos los ítems de cada una de las variables analizadas. Podemos ver de nuevo que con respecto al procedimiento científico, identificación y control de variables y el de interpretación de datos y gráficos, la situación es positiva. Más de 3/4 partes de nuestros estudiantes responde a todos los ítems de esos dos procedimientos científicos de forma correcta. No ocurre lo mismo con la definición de operaciones o el diseño experimental, en el que tan solo un 28,7% de nuestros estudiantes, de los estudiantes de nuestra muestra, da respuestas correctas a todos los ítems de esos dos procedimientos. Una situación mucho peor la encontramos con respecto al procedimiento científico denominado establecimiento de hipótesis, en el que vemos que tan solo el 12,87% de nuestros estudiantes da respuestas positivas a todos los ítems de este procedimiento científico. En esta otra tabla
Queremos hacer una comparación o una relación entre los estudios previos al grado de educación primaria y los resultados para cada uno de los procedimientos científicos analizados. En concreto nos queremos referir a si han estudiado previamente ciencias en bachillerato o si no estudiaron ciencias en bachillerato. Como se puede apreciar en la tabla de datos, absolutamente para todos los procedimientos científicos analizados, las calificaciones medias de los alumnos que cursaron en bachiller asignaturas de ciencias es ligeramente mejor. Cuando hemos analizado desde el punto de vista de la diferencia significativa entre estudiar ciencias y no estudiar ciencias en bachillerato, podemos comprobar que sí encontramos diferencias significativas entre esas dos situaciones. Con respecto a las principales conclusiones a nuestros resultados, reiterar que los estudiantes del grado que previamente han estudiado materias de ciencias en bachillerato han obtenido mejores resultados globalmente en todos los procedimientos científicos. Un punto de partida positivo lo encontramos con respecto a los resultados de dos procedimientos, el de identificación y control de variables y el de interpretación de tablas de datos y de gráficos. Aunque también tenemos que destacar que menos de la mitad de los estudiantes de nuestra muestra saben llevar a cabo con éxito la definición de operaciones, el diseño experimental y el establecimiento de hipótesis. Por lo tanto, consideramos que es necesario enseñar en las aulas de formación inicial de maestros y maestras otros modelos diferentes a los tradicionales basados en la transmisión y en la reproducción de contenidos. Nos referimos, por ejemplo, a la enseñanza de las ciencias basada en la indagación, el aprendizaje integrado de las ciencias como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, o el aprendizaje basado en proyectos, que nos van a proporcionar situaciones en las que se puedan desarrollar estas destrezas científicas, como son la identificación y construcción de modelos científicos, y transferirlos a la interpretación de fenómenos y la resolución de problemas. Nada más, simplemente queremos agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la financiación del proyecto en el que se inserta este trabajo, daros un saludo y agradeceros la atención que nos habéis prestado. Muchas gracias.